¿Qué son las promesas de rentabilidad asegurada? Cuando te aseguran que vas a recibir por una inversión una rentabilidad asegurada. Voy a poner un ejemplo. Te dicen que si inviertes 1.000 euros, después vas a recibir 100 euros todos los meses, de tal manera que a la que lleves 10 meses has recuperado ya los 1.000 euros, ya has duplicado la cuenta, diríamos, y a partir de ahí ya te dicen que podrías ganar 200 cada mes. Todo ese tipo de inversión no es en los mercados financieros, porque los mercados financieros son de rentabilidad variable. ¿Qué significa rentabilidad variable? Significa que la rentabilidad que pueden dar, un mes puedes ganar mucho, otro mes puedes ganar menos, otro mes puedes perder, porque también hay meses que se pierden los mercados. Por lo tanto, siempre que te prometan una rentabilidad asegurada, desconfía. Bien, vamos a empezar esta tercera lección donde vamos a ver pues las promesas de rentabilidad asegurada para seguir estudiando las estafas en el trading. He considerado que la mejor manera para evitar estafas es formar, y por eso he realizado este curso con 6 videolecciones donde vamos a estudiar las distintas estafas, y si completas este curso es mucho más difícil que caigas en las manos de los estafadores. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, vamos a dividir este vídeo en dos partes. En la primera parte vamos a ver los tipos de promesas de rentabilidad asegurada, qué tipo de negocio o estafa se esconde detrás de ello. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo evitarlo, cómo detectarlos. El primer tipo son las recomendaciones. Te recomiendan, pues a través de redes sociales, a través de mensaje privado, a través de cualquier sitio, te recomiendan unas señales milagrosas muchas veces. Mira, si te pones en este canal de Telegram, recibirás señales de inversión con una rentabilidad asegurada, con un porcentaje de rendimiento del 98%, etc. Ese tipo de mensajes, tanto por lo que son señales como por gurús. También muchas veces es, mira, conozco a un gurú del trading que gana todos los meses, tiene altas rentabilidades, muy estables o incluso una rentabilidad fija, y ya sabes que detrás de eso no hay trading, que si copias pues sus operaciones vas a recibir grandes rentabilidades. Todo eso casi siempre es una estafa. Si te dicen que la rentabilidad es asegurada, es segurísimo que es una estafa. Después ya vamos a ver cómo detectar el que realmente puede ser un buen servicio de inversiones de uno que no lo es. El segundo tipo de promesa de rentabilidad asegurada son las pirámides. Ya los vimos en la anterior lección y las vamos a profundizar posteriormente en lecciones futuras. Las pirámides no son otra cosa que un esquema multinivel piramidal en el que el negocio es la excusa. En realidad no existe nada que cree dinero más que el hecho de poner nuevas personas debajo. Ese sistema piramidal lo que hace es que vaya entrando gente y al final a ti te dirán que puedes ganar más dinero si traes a gente. Ahí muchas veces lo que se promete es una rentabilidad. ¿Por qué? Porque como va entrando gente, pues pueden pagar a los de arriba. Entonces a ti te dicen, mira, si inviertes tal cantidad, te vamos a dar tal dinero. Además, la cuestión en las pirámides es que nunca nadie saque dinero. Si solo entra, a ti te sale como que tienes un número muy grande, que metiste por ejemplo $1.000 y ahora ya son 5.000, y si los dejas ganas mucho más que si quitas los beneficios, y por lo tanto incentivan a que todo el mundo deje el dinero y esa pirámide hay un momento que se derrumba. Ese es el segundo tipo de rentabilidad asegurada que se esconde detrás un negocio piramidal, que es una estafa. El tercer tipo son los robots de trading, el trading automático. Te hablan de un sistema automático en el que no es necesario que sepas trading y que consigue una rentabilidad brutal. Por ejemplo, un 5% al mes, o incluso a veces te pueden hablar de un 1% al día, que es una verdadera locura, porque por los días que tiene el año, pues lógicamente, pasados un par de años, 3 años, ya serías la persona más rica del mundo y estarías en la lista Forbes. Eso no es real. ¿Existen robots impresionantes? Sí, pero no te los van a dar y mucho menos por cantidades pequeñas.
no te van a vender por menos de $5.000 un robot tan bueno. Entonces, esos robots solamente los tienen los grandes bancos, los grandes fondos de inversión y no están disponibles para sus clientes. Es para uso personal, porque si mucha gente entra en ese sistema, el sistema ya no funcionará tan bien. Entonces, los grandes sistemas que realmente son fabulosos no te los van a vender baratos y mucho menos te los van a regalar por una módica cantidad. El cuarto tipo son las academias con métodos milagrosos, y a veces esas academias están mezcladas con una pirámide, con un multinivel. En ambos casos, si detrás de ellos se esconde una academia que te asegura una rentabilidad, te asegura que tienen un modelo buenísimo, parecido a lo del robot, ¿no? Que te dicen, mira, es que tenemos un sistema miraculoso que te va a dar una rentabilidad impresionante. Y para venderte esto, en lugar de enseñarte una cuenta auditada, que es la única prueba que hay de que alguien gana, en lugar de eso te enseñan coches de lujo, te enseñan casas de lujo y te enseñan una vida opulenta donde están con un MacBook operando en la playa o en una piscina. De todo eso desconfía. La única cosa que te puede demostrar que un trader es ganador y que lo puedas elegir como tu mentor son las cuentas auditadas por terceros. Es importante entender que una academia de trading por sí sola no significa que sea una estafa. Está permitido enseñar sobre cualquier disciplina. El tema es si te aseguran unos resultados que luego no existen. Entonces, cualquier academia que te asegure segurísimo que vas a tener un sistema que te va a dar un rendimiento asegurado, que es de lo que hablamos en este vídeo, los tipos de estafa, eso no está permitido. Entonces, en Código Trading somos una academia de trading, no prometemos resultados imposibles y tenemos nuestras cuentas auditadas. Así que si quieres dar un vistazo a una academia que cumple con lo establecido y está dentro de la legalidad, tienes aquí el link de la academia de Código Trading. Ahora ya vamos a ver cómo evitar estafas. Lo primero de todo, nunca envíes dinero a terceros. No envíes a alguien que has conocido por internet, a alguien que no conoces, dinero, y mucho menos con criptomonedas que son irrastreables o prácticamente irrastreables. Es un dinero que nunca va a volver a ti. Entonces, solo tienes que enviar dinero a negocios fiables. ¿Y cómo saber si detrás de algo se esconde o no un negocio fiable? Pues ahora os voy a dar unos tips que os pueden ayudar a identificar un negocio que realmente es fiable de uno que no lo es. Para asegurarte que un negocio es fiable, tienes que mirar bien que tenga una página web. En esa página web tienes que asegurarte que el negocio está regulado. Un buen broker tiene una web muy bonita y muy trabajada, y una web cutre o muy sencilla es una señal de que algo va mal. Es importante que seas realista. No hay ningún millonario que quiera hacerte rico a ti porque sí. La gente que tiene dinero se lo guarda para él. No va repartiendo el dinero de forma altruista. Siempre tienes que desconfiar porque son personas que no conoces. Los únicos que pueden tener tu dinero y gestionarlo son los bancos y fondos de inversión. Hay una regulación súper complicada para que alguien pueda manejar tu dinero. Así que cualquiera que te dice que tiene un conocido, que tiene tal negocio de un inversor muy bueno, todo eso desconfía totalmente. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a me gusta y también comparte el vídeo para que otros no caigan en estafas. Y no te olvides de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Y visita la página web códigotrading.com donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.